Video tutorial número 15. Dibujo de líneas. Abrimos nuestro documento secuencia 1. Clic. Nuestro documento secuencia 1 tiene 4 páginas. Ahora voy a incrementar una página más, pero no al lado derecho como hicimos anteriormente, sino voy a incrementar antes de esta página activa. Para ello, llevo mi puntero hasta encontrar el icono en forma de hojita con el signo más. Clic e incrementado adelante de la página activa un 1 nuevo. Función 2, ampliamos. En este video tutorial vamos a aprender a dibujar líneas. Ya sabemos que línea es un trayecto entre dos puntos. ¿Cómo se hace? Llevamos nuestro puntero a nuestra caja de herramientas hasta encontrar la herramienta mano alzada. Función 5. Clic. Para trazar una línea, llevas el puntero al punto inicial, clic, y movemos el ratón hasta, o nuestro puntero, hasta donde nosotros deseamos que termine. Por ejemplo aquí, punto. Hemos trazado una línea horizontal. Esta, dentro de nuestras barras de propiedades, es su posición. Esta es la dimensión, el porcentaje. Si nosotros hacemos una modificación a este objeto, se va a modificar nuestro factor de escala. Esta es el ángulo de rotación y demás características de esta línea. No solamente podemos hacer unas líneas rectas, también podemos hacer, como su nombre lo dice, de esta herramienta que es mano alzada, trazos de mano alzada. Por ejemplo, estoy dibujando un trazo. ¿Cómo hice este trazo? Llevo mi puntero a donde deseo que inicie, clic y no suelto, arrastro el ratón y dibujo mi línea de mano alzada. Cuando nosotros hacemos una línea de mano alzada, hay que tener en consideración este elemento, que es el suavizado de mano alzada. Fíjense, nosotros cuando hacemos un dibujo X, tiene una serie de cuadraditos que le llamamos nodos. Esta cantidad de nodos va a ser más o menos en función a este elemento que es el suavizado de mano alzada. Para que sean mayor cantidad de noditos, ¿qué hacemos? Cambiamos la cantidad. Por ejemplo, queremos a 5. Enter. Ahora fíjense si yo trazo otra línea de mano alzada casi de la forma de la primera forma. Notemos la diferencia. La herramienta selección, clic. Este primer objeto tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 nodos. En cambio, nuestro segundo elemento tiene, fíjense la cantidad de nodos que se me hace difícil enumerarlos. Pero ¿para qué sirven los nodos? Simplemente para modificarlos de acuerdo a nuestra necesidad. Para modificar nodos, seleccionamos la herramienta forma o función 10. Fíjense lo que nosotros podemos hacer con estos pequeños nodos. Entonces, cuanto más nodos tengas, tienes más opciones de modificarlo más específicamente o detalladamente un objeto. En cambio, para nuestro trabajo necesitamos que sean menos nodos porque si se trata de curvas, modificar menos cantidad de nodos se nos es mucho más sencillo que modificar una serie de puntos. Entonces, por defecto, en la herramienta mano alzada, su suavizado lo dejamos en 50. Borramos nuestros elementos dibujados. Ahora, al margen de mano alzada, lo esencial, lo básico, lo fundamental es solamente trazar líneas. Les vamos a enseñar a hacer líneas de diferentes formas. Número 1. Clic y llevamos nuestro puntero a donde deseamos. Clic. Hemos trazado una línea X, no sabemos el ángulo, no sabemos la dimensión, aunque si nosotros nos vamos a la barra de propiedades tenemos la dimensión. Pero ¿qué sucedería si nosotros queremos hacer una línea perfecta? ¿Qué quiero decir con ello? Si yo le doy un clic aquí y muevo el puntero, pero en simultáneo mantengo presionado la tecla control, fíjense, control,
Puedo hacer líneas totalmente rectas o líneas que tengan 15 grados se muevan de cada, o sea, nuestro puntero se va a mover cada 15 grados. Y clic. Hemos hecho una línea perfecta. ¿Qué significa eso? Es totalmente horizontal, que su anchura va a tener 0 milímetros. Solamente tenemos la longitud de esta línea es de 24,817 milímetros. Si deseamos que sea solamente 20 milímetros, ingresamos Enter. Entonces sabemos que esta línea tiene 2 centímetros o 20 milímetros de longitud y la altura es de 0 milímetros. Ahora, nuestros objetos siempre van a tener cierto ángulo. Por ejemplo, si nosotros a este objeto inicial que le hemos modificado su forma, fíjense, la forma inicial era esta que era de 24,817 milímetros, le estamos llevando a esta, o sea, estamos haciendo una modificación en su factor de escala. Entonces, a esta tiene 0 grados. Si yo deseo modificar el ángulo de rotación de este objeto, a este objeto le doy, una vez que esté seleccionado, le doy otro clic y fíjense la forma que tiene. Si yo deseo girar, presiono y arrastro. Estoy girando. Si deseo 15 grados, busco hasta 15 grados. Me parece que estamos lográndolo. 14 y me pasé 16. Imaginémonos ahí. Pero yo deseaba 15 grados. Control Z. Para que el giro sea 15 grados perfecto, llevo mi puntero al ángulo de rotación e ingreso el valor de 15, Enter. He girado 15 grados a mi objeto inicial. Entonces, si nosotros deseamos girar, ingresamos el valor a nuestra barra de propiedades a la sección del ángulo de rotación. Por ejemplo, 30 grados, Enter. O 25 grados, Enter. Entonces estoy modificando el ángulo de rotación. Pero ¿qué sucede? Control Z. Pero ¿qué sucede? Esta es una forma. Ahora, la otra forma, voy a duplicar. Más adelante les explicaremos con más detalles cómo se duplica este objeto. Voy a duplicar este objeto. Pero yo no quiero que gire en función a este punto. Fíjense, el giro lo hace en función al punto medio. Quiero que se gire en función a este punto. ¿Qué hacemos? Una vez que le hayamos o que tenga esta forma, movemos este punto medio, arrastramos, o sea, es decir, le damos un clic y arrastramos hasta donde nosotros deseamos que sea el eje. Por ejemplo, en este nodo. Y le decimos que ingrese 15 grados. Fíjense la diferencia. Ahora, el movimiento que se realiza está en función al eje que nosotros hemos seleccionado. Control Z, 15 grados, Control Z, 0 grados. Y si deseamos que nuestro eje no sea en este punto, sino aquí, llevamos nuestro puntero, clic y arrastramos hasta este otro punto. Y fíjense, la rotación se va a hacer en función al nuevo punto o al nuevo eje que hemos seleccionado. ¿Qué sucede si nosotros le aplicamos aquí? Mire qué difícil es mover esto. Entonces ya sabemos hacer líneas. Si deseamos hacer líneas que consistan en varios segmentos, hagámoslo de esta manera. Clic punto inicial, clic punto final. Primera línea. Segunda línea. Fíjense, llevo el puntero al nodo final. Clic y muevo hasta donde yo lo deseo. Por ejemplo, hasta el límite. Clic. Deseo continuar. Clic este nodo. Control para hacerlo recto. Clic. Fíjense, estoy continuando. Estoy haciendo mis trazados. Clic. Y más clic. Lo estoy haciendo líneas rectas. Presionando la tecla Control. Si nosotros observamos a detalle, tiene una serie de cuadraditos. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tiene 7 cuadraditos. A esos cuadraditos de hoy en adelante le vamos a denominar nodos. ¿Para qué sirven estos nodos? Veamos, si nosotros elegimos la herramienta forma o función 10, clic, estos nodos
se pueden editar. ¿Qué significa eso? Que puedo cambiarlo de posición. Fíjense cómo va cambiando mi figura utilizando los nodos. No solamente puedo hacer de nodo en nodo, sino también seleccionar. Fíjense la forma de seleccionar. Quiero este nodo de aquí y este nodo de acá. Selecciono los dos. Llevo mi puntero aquí y trazo, o sea, clic adelante y arrastro mi ratón y puedo seleccionar estos dos nodos y en simultáneo moverlos hasta la posición donde yo deseo. El hecho de presionar la tecla control significa que le estamos dando un ángulo de restricción. Entonces, hasta ahora hemos aprendido a utilizar dos tipos de líneas, uno que tiene un ángulo X y la otra ángulos rectos. Ahora vamos a aprender a utilizar otro tipo de herramienta. Este cuadradito de esta herramienta tiene en la parte inferior derecha una flechita que significa que hay más opciones. A ver, presionemos clic y fíjense, activamos las opciones de esta herramienta. La primera por defecto es mano alzada o función 5. La segunda, línea de 2 puntos. Tercera, Bezier, medios artísticos, pluma, B-spline, polilínea y finalmente curva de 3 puntos. Por tratarse de curso básico, solamente vamos a aplicar dos herramientas. Uno que es de mano alzada, que ya lo vimos, y ahora la que vamos a ver que es la herramienta Bezier. Clic y bien. Fíjense ahora la forma de mi puntero. Cuando nosotros deseamos trazar líneas continuas, fíjense sin necesidad de aplicarle un clic otra vez al nodo final, entonces utilizamos la herramienta Bezier. Pero ¿cuál es la diferencia con la anterior? Que yo no le puedo asignar un ángulo recto a estas terminaciones. Diferenciemos con color. Miren, he hecho mis trazos, pero aquí existe un ángulo. Yo quería hacerlo de manera recta, pero con esta herramienta no lo voy a poder hacer, ya que puedo hacer o lo voy a hacer de manera continua mis líneas. ¿Qué utilidad tiene esta herramienta de Bezier? Es la siguiente. Para nuestro trabajo, ¿qué utilidad tiene? Imaginemos que esto sea parte de un dibujo de geometría, por ejemplo, y nosotros queremos hacer aquí o dibujar un ángulo. Entonces utilizamos la herramienta Bezier. Clic y fíjense, ampliamos función 2 y ¿qué sucede si yo le doy un clic aquí? Llevo mi puntero a la parte inferior y le doy un clic y no suelto el botón izquierdo y arrastro. Y fíjense la forma que yo voy a lograr. Función 3 me alejo, función 3 me alejo y función 2 me acerco. Herramienta selección, clic al vacío. He logrado hacer una curva de utilidad para mis trabajos, es decir, he dibujado un ángulo. Entonces, en conclusión, con la herramienta Bezier puedo hacer curvas en función a mis requerimientos, que es muy distinto cuando yo utilizo la herramienta trazo a mano alzada, que no podría hacer esto. O sea, yo seleccionar mis curvas, fíjense, y mis terminaciones. En cambio, con la herramienta función 5, presionamos directo, herramienta de mano alzada, ¿qué hago? Trazaría de manera manual, y no me saldría tan perfecto como he hecho con la herramienta Bezier. Entonces tenemos dos formas de hacer curvas, uno a través de mano alzada y otra a través de la herramienta Bezier. Esta herramienta Bezier lo vamos a utilizar constantemente o casi siempre cuando nosotros elaboremos nuestros gráficos en los cursos que lo requieran, por ejemplo en geometría, trigonometría, física y otros. Ahora que hemos aprendido a hacer líneas con un ángulo determinado o un ángulo X y líneas rectas, asimismo como curvas, vamos a aprender a modificar las características de estas líneas o estos segmentos. Ya dijimos que los segmentos están constituidos por una serie de cuadraditos pequeñitos que le llamamos nodos. Al margen de ello, cada elemento tiene ciertas características que lo vamos a encontrar en esta barra de propiedades. Por ejemplo, el grosor.
por defecto está en 0.567 puntos. Este grosor simplemente lo que podemos hacer es modificarlo. Lo queremos mucho más grueso, por ejemplo 2 puntos, y fíjense la diferencia. Otra de las características de este objeto es la forma de terminación de las esquinas. Fíjense aquí, si nosotros vemos con más detalle, observamos que tiene una prolongación muy exagerada, y si nosotros deseamos modificar esa línea, presionamos función 12 o llevamos nuestro puntero a nuestra caja de herramientas hasta encontrar pluma de contorno. Clic. Podemos ver con más detalles todas las características del objeto seleccionado en cuestión de pluma de contorno. Por ejemplo, la anchura. Si yo quisiera un contorno recortable, ¿qué haría? Presiono en esta parte, en la flecha de estilos, en donde se abre esta ventana, y selecciono, por ejemplo, contorno recortable. Fíjense la forma que tiene mi contorno. Y si yo modifico el grosor, fíjense, lo detallo más. Si no me gusta, otra vez función 12 y elijo otro tipo o estilo de línea. Por ejemplo, esta. No me gusta, control Z, control Z, control Z y otra vez. Otro de los detalles que les decía es la terminación de estas esquinas. Fíjense cómo lo tengo muy exageradamente puntiaguda. Entonces me voy, pluma de contorno, y le digo que la esquina tenga una forma de curva. Aceptamos, clic. Y fíjense, antes, después. F4, encajamos nuestro objeto dentro de la ventana de trabajo. Entonces, si nosotros presionamos función 12, podemos cambiarle las características de nuestro objeto en cuestión de pluma de contorno. Aceptamos. Bien, lo mismo podemos hacer de manera independiente con otros objetos. Por ejemplo, decir que esto lo queremos hacer de un grosor de un punto para estandarizarlo. En nuestros trabajos vamos a tratar de utilizar nuestra pluma de contorno. Por defecto en los gráficos va a ser de 0.75. Recuerden que utilizamos copy printers para duplicar nuestros trabajos y necesitamos que no sean muy delgadas ni muy gruesos. F3, nos alejamos. Entonces, a partir de este momento, nuestras líneas que nosotros tracemos, clic, va a tener un grosor de 0.75 puntos. ¿Qué pasaría si nosotros deseamos hacer flechas? Ampliamos. Imaginemos una línea desde este punto hasta aquí. Y yo deseo que esto termine en forma de flecha. Entonces, presiono función 12, pluma de contorno, y le digo que mi terminación sea en forma de flecha. Puede elegir el tipo de flecha, por ejemplo, función 12, elijo, a ver, esta, por ejemplo, aceptamos y fíjese la forma como he cambiado, antes, después. Entonces, no solamente a través de función 12, si yo observo a más detalle mi barra de propiedades, podré ver que aquí también puedo modificar mi estilo de flecha. Por ejemplo, esta pequeñita. Aceptamos. Entonces, no solamente en la parte final, sino también si gustan, si queremos o si deseamos, podemos hacerlo en la parte final. Para ello seleccionamos nuestro objeto y le decimos que la parte inicial también tenga esa flecha. Pueden ser con la misma característica que la anterior u otra. Por ejemplo, estandaricemos con la flecha de final. ¿Por qué se dice que esta es la flecha final? Nosotros cuando hemos trazado esta línea, el primer punto fue aquí y el segundo fue allá. Entonces, la flecha inicial es esta y luego la flecha final sería esta de acá. Por ejemplo, si ahora trazamos desde este punto, clic, presionamos control hasta aquí, mi flecha, si yo le pongo la terminación, esta sería mi inicio y esta sería la final. Veamos. Empiezo con la final, le pongo
y ahora al inicio. Le aplico. Fíjense, tenemos una flecha tipo cotas. Entonces, nosotros podemos asignarle formatos. Ahora, si me equivoqué en ponerle, simplemente modifico, ¿no? Poner el tipo de flecha o la terminación que va a tener este objeto. Entonces, podemos determinar que para cambiar la punta de flecha inicial, lo podemos hacer de forma directa a través de la barra de propiedades.